Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, queridos alumnos y alumnas. Vamos con el bootcamp número uno, Day One, día uno. La idea de estos bootcamps es básicamente cubrir 30 minutos durante cada clase, de 30 minutos a una hora, de 15 a 30 preguntas. ¿Cuál es el plan? Un mes antes del examen de certificación van a estudiar 60 preguntas por día, 30 minutos en la mañana, 30 minutos en la tarde. Pueden hacerlo como gusten, ya sea con simuladores, con prácticas de examen, con PDFs, pero la idea es esa, durante 30 minutos en la mañana, de 30 minutos a una hora, enfocarse en 30 preguntas. En la noche, de 30 minutos a una hora, enfocarse en otras 30 preguntas. Eso nos va a ayudar a cubrir en un mes un total de 1,200 a 1,400 preguntas, que más o menos viene siendo uno de los tantos pools del examen de Cisco SSNA de certificación. Comencemos. La pregunta número uno dice así. Consulte la presentación. ¿Cuáles de las dos afirmaciones son ciertas acerca de la dirección del loopback que está configurada en el router B? Aquí está el router B. ¿Dónde está? Aquí está. Y hay una dirección IP de loopback. Pareciera que está incorrecta. Vamos a ver. Router B tiene el C tiene la 2.1, la 3.1, la 1.1. Se ve bien, pero vamos a ver exactamente qué es lo que sucede con esta loopback. Escoja 2. Dice, asegura que los datos serán enviados por router B. Proporciona escalabilidad para el proceso de OSPF. Especifica que la ID del enrutador de router B debe ser 10.0.0.1. Disminuye la métrica para las rutas que se anuncian desde router B. Indica que router B debe ser elegido DR para la LAN. Voy a dejar de compartir el video para empezar a analizar y enfocarnos en esta primera pregunta. Dice que las respuestas correctas son la B y la C. ¿Pero por qué? Ese es el gran detalle. Proporciona estabilidad en el proceso de OSPF. Ok. Al hecho de tener una loopback, eso actúa como una LAN. También, ¿verdad? Muchas veces en los laboratorios lo hemos usado y actúa como una LAN. La primera opción correcta es la B, proporciona escalabilidad para el proceso de OSPF en el router B. Esto se debe a que al tener una loopback configurada de manera correcta nos permite escalabilidad en el proceso de OSPF y la integración y la configuración de OSPF en el router. Y el segundo es que especifica que el ID del enrutador para B debe ser 10.0.0.1. Ok, entonces básicamente está especificando el ID del enrutador. Hasta ahí llegamos con esta. Está un poco tramposa, pero ahí tratamos de hacer lo mejor posible por entenderla. Identifica el ID y ayuda en la escalabilidad al proceso de OSPF. Vamos con la segunda, a ver si la logramos entender un poco mejor y resulta un poco más simple. Una trama que entra en un switch falla la secuencia de verificación de tramas, que dos contadores de interfaz se incrementan. Las opciones correctas son A y D. Vamos a ver por qué. Cuando incrementan los contadores de la interfaz, recordemos los CRC, son los check, error, bueno, el asunto relacionado con el frame check sequence. El frame check sequence está relacionado con los CRCs y por eso la opción D es correcta. La otra, error de entrada, probablemente se deba a que hay errores en la interfaz que están causando los problemas. Vamos a leer la pregunta nuevamente y a leer las respuestas correctas. Una trama que entra en un switch falla la secuencia de verificación de tramas. Ahí está la palabra clave, verificación de tramas, CRC. De una vez ya sabemos que la D es una de las correctas. Que dos contadores de interfaz se incrementan. Ok, dos contadores de interfaz. A la hora de entrar en el switch, quiere decir que hay errores en la entrada y hay errores de CRC. Ahí están las dos correctas. Siguiente pregunta.
¿Qué tipo de trama? Y antes de continuar con esta pregunta, hay que hacer un disclaimer. Es importante entender que esto no nos va a garantizar que vamos a pasar el examen de certificación de CCNA. Simplemente es una ayuda, un adiestramiento y una práctica para más o menos entender el tipo de preguntas que podrían llegar a salir en el examen de certificación de CCNA. Claramente pueden ser más fáciles, más difíciles, pueden ser iguales. Eso no lo sabemos hasta que no presentemos el examen, pero al menos ya no vamos a llegar tan perdidos a la hora de presentar el examen. Hago este disclaimer para que quede claro antes de continuar. ¿Qué tipo de trama 802.11 es la respuesta al proceso de asociación? La respuesta correcta es la A, administración. La trama de administración, cuando estamos hablando del tipo de trama 802.11, es la respuesta al proceso de asociación. Ok, eso tiene que ver con capa 2. Recordemos que con capa 2 se trabaja a nivel de tramas. ¿Qué comando genera automáticamente una dirección IPv6 a partir del prefijo IPv6 especificado y la dirección MAC de la interfaz? Aquí tenemos varias opciones como IPv6 address DHCP, el IPv6 address autoconfig, la link local, la EUI. La opción correcta sería la C, IPv6 address autoconfig, porque básicamente esta va a generar de manera automática una interfaz IPv6 a partir del prefijo IPv6 especificado y la dirección MAC relacionada con la interfaz. La dirección MAC que pertenece a la interfaz. ¿Cuál es el efecto primario del comando spanning tree portfast? Inmediatamente habilita el puerto en estado de escucha, pone el puerto en estado de reenvío cuando se vuelve a cargar el switch, habilita mensajes de BPDU, minimiza el tiempo de convergencia STP. La respuesta correcta es la D. El efecto primario del comando Spanning Tree Portfast es que minimiza el tiempo de convergencia STP. Y recordemos que este comando se aplicaba principalmente a usuarios finales, a la interfaz que se conectaba desde el usuario final hasta el switch. Número 6. ¿Qué resultado ocurre cuando PortFast está habilitado en una interfaz que está conectada a otro switch? Vamos a aumentar la letra para que se visualice un poco ya mejor. ¿Qué resultado ocurre cuando PortFast está habilitado en una interfaz que está conectada a otro switch? Ok, la respuesta correcta es la D. Dice, STP puede fallar al detectar un bucle de conmutación en la red que causa tormentas de broadcast. Nos dan varias opciones, entre ellas la elección del puerto raíz y el recálculo STP. Después de STP, la convergencia, el porfa cierra cualquier puerto que recibe PDU. BTP puede propagar información de configuración de VLAN de un switch a otro automáticamente. Y hay que tener mucho cuidado porque muchas de las respuestas se parecen. Y uno puede marcar una porque se parece a la posible respuesta. Pero aquí en este caso, cuando ocurre la integración de portfast y se habilita una interfaz que está conectada a otro switch, ocurre lo siguiente. STP puede fallar al detectar un bucle de conmutación en la red. Esto causa lo que son los storms, las tormentas de broadcast. Causa tormentas de broadcast. Número 7. ¿Qué perfil de calidad de servicio, QoS, se selecciona en la GUI al configurar una implementación de voz sobre WLAN? WLAN. Aquí sería A, Platinum. Básicamente esto es teoría. No sé si llegamos a ver esto específicamente en las presentaciones de PowerPoint y los temas que hemos visto durante el curso, pero es bastante teórico. Habría que ya irse al libro y empezar a estudiar. Por eso yo les recomiendo que si pueden, saquen tiempo libre y traten de estudiar por lo menos 30 minutos por día, ya sea este tema de preguntas o leer el libro, un tema en específico. Por ejemplo, yo ayer estaba leyendo sobre SDN, Software Defined Networks. Tengo más adelante que grabar
el curso en esta parte. Tengo que hacer la presentación de SDN y grabar laboratorios de Packet Tracer. Antes de acostarme a dormir, dediqué más o menos de 15 a 30 minutos, máximo unos 45 minutos, a aprovechar a leer y a leer sobre SDN y de qué trataba y las diferentes integraciones de SDN. Entonces pueden hacer eso, 30 minutos estudiar en la mañana, 30 minutos en la noche y tratar de aprovechar el máximo de enfocarse en un solo tema en específico para que no sea tan abrumador. O si van a estudiar varios temas, hacerlo de esta manera, ir estudiando preguntas y analizarlas y tratar de entender. Esta pregunta decía así, que el perfil de la calidad de servicios se selecciona en el GUI. ¿Cuál es el perfil correcto que se selecciona al configurar la implementación de voz sobre una WLAN? Recordemos que WLAN tiene que ver con la parte de wireless, de inalámbricas. Aquí la opción correcta sería la Platinum. Vamos con la siguiente consulta o pregunta. Consulte la presentación. En inglés, normalmente a veces dicen refer to the exhibit, y aparece una gráfica así, con los comandos show. Muy probablemente el examen lo van a tener que hacer en inglés, a no ser que sepa japonés, porque de momento yo creo que de momento está habilitado solo en japonés y inglés, para que tengan eso presente. Consulte la presentación. Ok, aquí tenemos un router, tenemos el internet, tenemos un firewall, un switch de capa 3, un switch capa 2 y una PC. Tenemos el show IP route y la integración de las diferentes rutas. ¿Qué tipo de ruta utiliza R1 para llegar a la 10, 10, 13, 10, separador 32? Recordemos que estas las genera el sistema. Ok. ¿Qué tipo de ruta utiliza para llegar, mejor dicho, a la 13, a la red 13? Aquí no está apareciendo en el diagrama, pero básicamente va por el default gateway y probablemente utilice una ruta por defecto. Ok, aquí aparece una ruta por defecto que está para llegar a esta red, a la 1018. Ok, aquí aparece OSPF. Pareciera que es una ruta con OSPF. Vamos a validar esto. La opción correcta, la B, es una ruta de red. Entonces, la opción correcta es ruta de red. Sin embargo, sí podemos ver que fue aprendida por OSPF porque aquí está el 110, que es la distancia administrativa de OSPF. La opción correcta sería una ruta de red. La forma en que llegamos desde el router 1, desde este router 1 a la red 10, 10, 13, 10, probablemente es la PC. Ok, efectivamente es la PC. Es por una ruta de red. Básicamente de esta manera es que llegamos a la PC. Ok, aquí tenemos integración de OSPF porque vimos la distancia administrativa de 110 y la O. Entonces sabemos que también reconoce la ruta por medio del protocolo OSPF e integra toda la red. Vamos con la siguiente consulta o pregunta. ¿En qué se diferencia TCP y UDP en la forma en que establecen una conexión entre dos puntos finales? La opción correcta sería la A. TCP utiliza el protocolo de enlace de 3 vías y UDP no garantiza la entrega de mensajes. Recordemos que TCP utiliza algo llamado el three-way handshake, que es básicamente el sync, sync ACK y el acknowledge. Y UDP en este caso no garantiza la entrega de mensajes y es menos confiable y no es orientado a conexión. TCP sí es orientado a conexión. UDP puede ser un poco más rápido, pero TCP en este caso sería más confiable. Listo, continuamos. La opción correcta aquí era la A. Siguiente consulta. Refer to the exhibit. Consulte la presentación. Aquí tenemos MPLS, tenemos internet, tenemos un router, tenemos un switch y una PC. Aquí tenemos la tabla de enrutamiento. Dice, ¿qué prefijo utiliza el router 1 para alojar a A? Ok, buena pregunta. ¿Qué prefijo utiliza el router 1 para alojar a A en su tabla de enrutamiento? 10, 10, 13, 2, 24. Vamos a ver si aparece esta red por acá. 10, 10, 13. Aquí tenemos 224. No aparece exactamente, pero aquí tenemos 128, 208 por acá.
Ya va llegando a la red. Ok. Slash 19 o slash 25. Uno de estos dos es. Vamos a ver las opciones. Utiliza slash 28, 25, 28 o 29. Aquí tenemos el 29 por medio de OSPF, lo está aprendiendo. Efectivamente, la opción correcta es la D y es slash 29. También aprende por slash 25, pero en este caso se está dando prioridad al tema de el enrutamiento de OSPF y con la distancia administrativa de 110 está conociendo un slash 19 esta red que es la que se integra a la PC a la que pertenece este router. O básicamente la PC pertenece a esta red y se conecta con el router, por así decirlo. Aquí vamos a validar algo. La PC está en la 10, 10, 13, 2, 14 y el router está en la 10, 10, 10, 0, 24. Quiere decir que están en redes diferentes, por así decirlo. Pero por medio de OSPF es que se comunican entre ellas y tienen conectividad. Por lo tanto, la opción correcta es OSPF, donde está la distancia administrativa de 110. Y básicamente separador 29 sería la correcta para esta, sería la D. Siguiente pregunta o consulta. ¿De qué manera una arquitectura de Span and Leaf permite la escalabilidad en una red cuando se requieren puertos de acceso adicionales? Este es el tema que vamos a ver más adelante. Aún no hemos visto esta parte, así que esta pregunta la pueden fallar y si se las perdono por ahora. Tenemos varias opciones y dice que la opción correcta es la siguiente, la C. Se puede agregar un switch leaf con conexiones a cada switch spine. Ok, vamos a analizarla. ¿Cuál es la manera en que la arquitectura de Spine and Leaf permite la escalabilidad en una red cuando se requieren puertos de acceso adicionales? Básicamente, la forma en que lo hace es que se puede agregar un switch leaf con conexiones a cada Spine Leaf. Eso básicamente lo vamos a entender después cuando veamos la parte de la arquitectura, cómo está formada la arquitectura para topologías de SDN, cuando se integran SDN y cuando básicamente se utiliza esto del Spinat Leaf. Así que vamos a ir entendiéndolo poco a poco. Vamos con la siguiente pregunta. Otro tema que sí vimos al principio del curso y fue, tal vez no lo hablamos tan a profundidad, pero sí llegamos a ver teoría de esto y es la máquinas virtuales, el hipervisor. ¿Qué enunciado identifica la funcionalidad de las máquinas virtuales? Esto sí lo estudiamos en su momento y básicamente aquí dice que la respuesta correcta a la C dice el hipervisor y hypervisor en inglés, el hipervisor, utiliza componentes físicos virtuales como CPU, memoria y almacenamiento. Quedémonos con esto y nada más entendamos y tratemos de recordar que el hipervisor utiliza componentes físicos virtuales como CPU, memoria y almacenamiento. El resto, ignorémoslo. Ignorémoslo por ahora, no nos vamos a confundir con las otras. Recordemos, usa componentes físicos virtuales que incluyen CPU, memoria y almacenamiento. Siguiente pregunta. Al configurar IPv6 en una interfaz, ¿qué dos grupos de multidifusión IPv6 se unen? La D y la E. Eso más que todo a nivel teórico. Y estos son grupos de multidifusión. No sé si llegamos a ver teoría de IPv6, pero si no, lo vamos a ver más adelante. Y si lo llegamos a ver, eso debería estar dentro de la teoría en alguna parte del curso hasta el momento. Igual también tienen los libros. Pueden ir a buscar en los libros el tema de IPv6 y buscar cómo se realiza la multidifusión de IPv6. En este caso, las opciones correctas son la D y la E. FFF0 2.2.1, FF02, 2.2.2, FFF02, column 2, FFF02, column 2, column 1, column 2. Ok, entonces recuerden eso, son 2.2.1 a partir de FF02 y 2.2.2 a partir de FF02 también. Serían 2.2.1, 2.2.2. Estas serían las formas en que en IPv6 se realiza el tema de multidifusión. Ok, multicast.
sería en inglés. ¿Qué tipo de dirección IPv6 se comunica entre subredes y no se puede enrutar en Internet? La respuesta correcta sería unique local. Unique local. Esa sería la respuesta correcta en relación a esta pregunta. ¿Qué tipo de dirección IPv6 se comunica entre subredes y no se puede enrutar en Internet? La única local, si queremos como traducirla al español, unique local. ¿Qué red permite que los dispositivos se comuniquen sin la necesidad de acceder a Internet? Aquí tenemos la respuesta correcta, que es la B. Estamos hablando de una red privada que básicamente lo que hace es que está sumarizada, en este caso. Es una red sumarizada que permite que los dispositivos se comuniquen entre ellos en una intranet por medio de esta IP privada y sin necesidad de acceder al Internet. Se comunican entre ellos. Arrastre las opciones correctas. Arrastre y suelte. Arrastrar y soltar. Arrastre y suelte las funciones de AAA de la izquierda en los servicios de AAA correctos de la derecha. Ok, vamos a tratar de entender y analizar esta. Ok, tenemos que entender la parte de qué servicios de estos se identifican con autenticación, cuáles son de autorización y cuáles son de accounting. Vamos de una vez a la respuesta y a analizarlos. Autenticación. Verifica la clave asociada al usuario e identifica al usuario. Autorización. Controla las acciones del usuario que puede realizar y restringe los servicios que están disponibles para el usuario. Accounting o contabilidad, en este caso, contabilidad de los hechos, de las cosas que están pasando en la red, provee o proporciona el análisis de información de la red que realiza el administrador. Proporciona información analítica para el administrador de red. Ahí ya suena más correcto. La parte de accounting proporciona información analítica para el administrador de red y dice records user activities, o sea que graba datos e informaciones de las actividades del usuario. Esas serían las respuestas correctas. Aquí básicamente están desordenadas, pero yo les voy a proporcionar más adelante o si se puede en los recursos un simulador de examen para que puedan practicar esto de estar haciendo el drag and drop y estar practicando y acostumbrándose a este tipo de preguntas y cómo se resuelven. Aquí lo importante es que tenemos los conceptos claros. Autenticación, verifica la clave asociada al usuario e identifica al usuario. Autenticación. Autorización, controla las acciones que puede realizar el usuario y restringe los servicios disponibles para el mismo. Accounting o contabilidad de los hechos de la red, proporciona información analítica al administrador de red y respalda y graba datos de las actividades del usuario. Siguiente pregunta. ¿Cuál es el comportamiento predeterminado de un switch de capa 2 cuando recibe una trama de dirección MAC de destino desconocida? Normalmente la descarta. El switch de capa 2 descarta la trama. Vamos a ver si logramos correctamente esta 17. Y aquí nos equivocamos. Parece que no es que la descarta. Vamos a analizarla un poco mejor. ¿Cuál es el comportamiento predeterminado de un switch que capa 2 cuando recibe una trama de dirección? Ah, ok, revisan su tabla de MAC. Más bien, revisan su tabla de MAC. Ahí nos equivocamos en esta. Y analiza cómo va a proceder, qué acción va a realizar. Vamos a ver, la respuesta a la C dice, el switch de capa 2 inunda los paquetes a todos los puertos excepto el puerto de receptor. Ah, ok, y entonces el proceso sería siguiente. El switch no conoce la dirección MAC. Él busca en su tabla de enrutamiento y efectivamente no conoce la dirección MAC. Entonces manda un broadcast, envía un broadcast. Y con este broadcast inunda los paquetes de todos los puertos excepto el puerto receptor, o sea, el puerto que está enviando el broadcast. Así es como funciona. Siguiente consulta o pregunta. Un ingeniero debe configurar una subred separador 30 entre dos rutas. ¿Qué combinación de dirección IP utilizable y máscara de subred cumple con este criterio? Configurar una máscara 30 entre dos rutas
¿cuál es la combinación que cumple con este criterio? Aquí la D básicamente es la que me está sonando más porque tiene máscara 255, 255, 255, 252. Sin embargo, la A también tiene este tipo de máscara. Vamos a ver en qué se diferencia. La dirección IP en la opción A no está tan acorde a lo que estamos buscando. Aquí está más acorde a una posible dirección de serial. Está tramposa esta pregunta. Tienen que tener cuidado porque se parece mucho y son bastante tramposas, bastante tramposillas. Vean que aquí tiene Ethernet 00 y aquí también. Entonces se está configurando a nivel de separador 30 y lo que vamos a validar es si, no dice si es de serial o Ethernet, simplemente dice máscara 30. Ok, entonces aquí el criterio que ayuda al descartar es que básicamente esta como que tiene eh, parece una opción más viable a la hora de configurar una interfaz de serial y una dirección IP pública que podríamos utilizar en una red de seriales o Ethernet con máscara 30 entre dos rutas de switch de routers. Está bastante tramposilla, pero recuerden que esto es práctica y más práctica y la práctica hace el maestro. Siguiente pregunta. Consulte la presentación. Interfaz Gigabit 101. IP address 192.168.16.143 con máscara .240. Dice bad mask /28 for 192 and 168.16.143. ¿Qué enunciado explica el error de la configuración que se recibe? Ok, la dirección es una IP de red. No me suena. La dirección es una IP de broadcast. Esa sí tiene más sentido. Y efectivamente es la D. Es una dirección IP de broadcast. Por lo tanto, básicamente ese es el mensaje de error que se muestra. Ahora, este tema se cubre en la parte de subneteo. Así que si no tienen muy claro qué es una IP de broadcast, les recomiendo repasar todo lo que es la sección de subneteo, tanto los videos como prácticas, desde cero hasta un nivel intermedio, todo lo que tiene que ver con subneteo. Siguiente consulta o pregunta. ¿Qué bloque de IPv6 envía paquetes a una dirección de grupo en lugar de una sola dirección? La opción correcta es la de FF 00 separador 8. FF 00 /8. Este es el bloque de IPv6 que envía a una dirección de grupo en lugar de una sola dirección. Perfecto. Siguiente pregunta. ¿Cuál, cuál es? Recordemos que esto se llama multidifusión o multicast, ¿verdad? Este tipo de comunicación es multicast o multidifusión. Cuando se envía paquetes en lugar de una dirección sola, se envían a una dirección de grupo. ¿Cuál de los siguientes no es un beneficio de los servicios en la nube para los usuarios de la nube? Aprovisionamiento de recursos de autoservicio, ubicación centralizada de los recursos, aplicación de alta escala horizontalmente disponibles, aplicaciones de alta escala horizontalmente disponibles, reducción de costes para estandarización y automatización. Aquí básicamente es reducción de costes por estandarización y automatización, porque últimamente, bueno, el tema de la nube se ha vuelto bastante de moda y ha estado bastante costoso, bastante caro. Entonces, este tema de reducción de costos realmente no es tan factible. De hecho, mucha gente está volviendo al data center porque ya se ha vuelto excesivamente costoso temas de nube, pero no siempre, algunas veces, en muchos escenarios. La opción correcta sería la D, reducción de costes o costos económicos por estandarización y automatización. No siempre es así. Siguiente pregunta. ¿Cómo parte de una nueva iniciativa para reforzar la seguridad de sus dispositivos Cisco, se ha configurado el switch para restringir acceso a los dispositivos desde el exterior? ¿Cuáles serían otras formas recomendadas de proteger la integridad de los archivos de configuración mientras se garantiza su capacidad continua para administrar
los dispositivos de forma remota. Elija las opciones que corresponden. Ok, primeramente, la opción que corresponde a reforzar la seguridad y restringir acceso a nivel exterior. Bueno, la opción B es usar SSH, ya que es más seguro para conectarse los dispositivos y realizar la administración. Completamente de acuerdo con esa. Y la opción E, use una contraseña encriptada para acceder a BTY, a línea terminal. Efectivamente, las dos tienen completamente la razón, son correctas y sí, sí tienen bastante sentido. Este tema de cifrar archivos o evitar pérdida de contraseñas o inclusive el tema de deshabilitar puertos BTY ya va más enfocado a otras prácticas de seguridad informática que no están enfocadas en la integración de la configuración que se quiere hacer en un firewall o en un muro cortafuego como tal. Siguiente pregunta. ¿Cuáles son dos razones que causan las colisiones tardías que éstas se incrementen en la interfaz de Ethernet? Cuando se usa CSMACD, la A, claramente, esta la vimos en clase en algún momento, en la teoría. Y la opción E, cuando se exceden los límites de longitud de cable. Ok, esta no la recordaba tanto, pero la A sí la tenía 100% clara. Tengamos presente que dos de las razones que causan colisiones tardías y que se incrementen en la interfaz de Ethernet son cuando se utiliza CSA, MCS, CD y cuando se exceden los límites de longitud del cable. Siguiente pregunta, dice así. ¿Cuál es una ventaja de utilizar un Cisco Wireless LAN Controller? Es compatible con APs autónomos y AP Lightweight. Esa D me suena. Vamos a ver. Los SSID únicos no pueden usar el mismo método de autenticación. Podría ser. Elimina la necesidad de configurar un punto de acceso individual. La administración central de AP requiere configuraciones más complejas. Yo pienso que la B. Vamos a ver. Vamos a ver si estoy bien o no. La A. Uf, wow. Dice, elimina la necesidad de configurar cada punto de acceso individualmente. Ok, aquí va más del punto con el tema de automatización. Una de las ventajas del Cisco Wireless LAN Controller o el controlador es que remueve por completo la necesidad de configurar cada punto de acceso individualmente y lo tenemos de una manera más centralizada y más automatizada. Siguiente pregunta. ¿Qué acción toma el puerto del switch habilitado por PoE si el consumo de energía en el puerto monitorizado excede el valor máximo administrativo? La opción correcta sería la A. Si un puerto monitorizado, palabra un poco difícil de pronunciar, excede el valor administrativo máximo de energía, el puerto entra en estado shutdown y en error disabled. Ok, entonces, cuando se realiza una acción, ¿y cuál es la reacción que toma un puerto que está habilitado con Power over Ethernet, PoE, básicamente poder sobre Ethernet? ¿Qué es la acción que él realiza cuando está básicamente configurado y habilitado con PoE si el consumo de energía del puerto monitorizado excede el máximo administrativo? Bueno, inmediatamente se apaga y entra en estado de deshabilitado con errores. Esto es lo que sucede. La opción correcta sería la A. Siguiente. ¿Qué afirmación sobre la agregación de enlaces cuando se implementa en un Cisco Wireless LAN Controller es verdadera? La D. Vamos a entender por qué. Se necesita un puerto físico funcional para pasar el tráfico del cliente. Ok, analicémosla. ¿Qué afirmación sobre agregación de enlaces cuando se implementa un Cisco LAN Controller es verdadera? Se necesita un puerto físico funcional para pasar el tráfico del cliente. Ok, esto es cierto porque recordemos que cuando hicimos el laboratorio de Packet Tracer, y necesitábamos conectar, a pesar de que estábamos utilizando solo redes de wireless, por ejemplo, el controlador LAN, cuando se integraba a una AP, se ocupaba un cable físico para integrar el controlador LAN a la AP. Entonces, siempre, a pesar de que estamos trabajando con inalámbricas, la conectividad física resulta un factor sumamente importante y vital
a la hora de pasar tráfico del cliente y configurar una topología de red. Este tema se cubrió cuando hicimos el laboratorio de Packet Tracer. Los laboratorios, de hecho, hicimos como 1 o 2 a nivel de redes inalámbricas o wireless. Si no los han hecho, les recomiendo ir a repasar esas clases y hacer esos labs. Siguiente pregunta. ¿Cuáles de los siguientes no se corresponden en la utilización de direcciones IPv6 válidas? Ok, elija todas las opciones que califican, que correspondan. La opción E es una de ellas. Claramente no tiene sentido en ser una dirección IPv6 válida, y la opción A. La opción A porque claramente es una dirección IPv4, no es una dirección IPv6. Y la opción E porque esto más que todo es como a nivel de sistema que se asigna. Está tramposa. Tengan cuidado con estas preguntas. Recuerden estudiar y repasar bastante la teoría de IPv6 para que encuentren todas las informaciones de cómo se hacen las abreviaciones de direcciones IPv6 y cuándo tenemos una dirección IP correcta, válida o no. Siguiente pregunta. Aquí tenemos el drag and drop. Arrastre y suelte, arrastrar y soltar. Arrastre y suelte cada dirección IP de transmisión a la izquierda en la columna dirección de transmisión a la derecha. No se utilizan todas las opciones. Esta está medio tramposilla. Dice que son direcciones de transmisión. Vamos a ver cuáles son. Las direcciones de transmisión son 255.255, 255.239, 255.255, 255.127. Ok, van más como el lado como direcciones que envían datos a grupos en específico o bastantes grupos de una sola vez, envían datos e informaciones. La dirección, la primera dirección queda completamente descartada, la 255.254 y la 1.10 máscara 24. Entonces, veamos que más o menos aquí estamos hablando como direcciones de broadcast, en ese sentido, más que todo como direcciones de broadcast y multicast que envían datos e informaciones. Y por ahí va el asunto, por ahí va el asunto de esta pregunta que es bastante tramposa. Hay que analizar y estudiar a profundidad lo que es el tema de direcciones multicast y broadcast y saber cuándo tenemos direcciones válidas a nivel de multicast y broadcast para familiarizarnos con estos conceptos. Siguiente pregunta. ¿Qué dos condiciones deben cumplirse antes de que SSH pueda funcionar normalmente en un switch Cisco iOS? La número 1 es que el switch debe ejecutar una imagen de iOS K9 Crypto y el comando IP domain-name debe de configurarse en el switch. Una vez realizado esto de la imagen de iOS K9 Crypto y la configuración del IP domain name en el switch, ya cumplimos con los criterios para configurar SSH de manera funcional en un equipo de capa 2, básicamente. Y vamos con la última del día de hoy. Consulte la presentación. Aquí lo que tenemos es una configuración a nivel de AAA. ¿Qué contraseña debe usar el ingeniero para ingresar al modo de Enable? Ok, la opción sería la D, la Default. Para acceder a modo de Enable, el ingeniero utiliza la contraseña que viene por defecto. Default. Vamos a validarla. Y efectivamente, aquí está Login Authentication Default. Aquí está y aquí está nuevamente. AAA Authentication Login Default Local. Para acceder a modo de Enable en el equipo local, aquí está configurada AAA Autenticación, modo de registro de login, la sesión de login, default y local. Con esto damos por terminado el primer día de preguntas del bootcamp de CCNA para el examen de Cisco de certificación. Se cuidan bastante, nos vemos en la cumbre del éxito y recuerden, practicar y estudiar para llegar a ser grandes maestros en las redes y telecomunicaciones. Hasta la próxima.